Esta semana va a ser clave, la semana que va a entrar con el asunto de la cuestión de confianza. Ya saben que es una de las condiciones de Puigdemont para seguir adelante, para que Pedro Sánchez pueda seguir un ratito más adelante. Bien, lo que se ha pactado es que la mesa del Congreso va a volver a tramitar este asunto y lo va a hacer en los próximos días. La propuesta de Junts sobre la cuestión de confianza. Este fue el pacto y esto es lo que acordó Sánchez con Puigdemont en el famoso día en el que el Consejo de Ministros tuvo que estar esperando en una salita a que Sánchez terminara su negociación con Puigdemont. La cuestión de confianza, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Lo que dijo Sánchez fue que él admitía que se hablara sobre si se tramitaba o no una cuestión de confianza, pero también dijo que esto es una prerrogativa, Benjamín López, del presidente del gobierno. Eso es así, realmente una cuestión de confianza es algo que hace un presidente del gobierno, un gobierno, para sondear al Congreso a ver cómo están los apoyos. A mí lo que me fascina de este asunto es que era inconstitucional hasta hace unos días. Le iban a preguntar a los letrados del Congreso, ¿cómo es? Fernando Galindo, aquí un esclavo, un siervo, un servidor, iba a hacer un informe, ¿no?, para decir que no se podía debatir esto. Hombre, ¿cómo se va a debatir esto en el Congreso si es prerrogativa del presidente del gobierno? Bueno, pues todo lo que era inconstitucional, que la mesa lo dilataba porque había dudas jurídicas enormes y que no se podía debatir, de la noche a la mañana llegan a un acuerdo con Puigdemont y se convierte en absolutamente constitucional. Y ya se puede debatir porque no hay ningún problema. Esto se debate. Luego el presidente no presentará la cuestión de confianza, pero debatir que el presidente instala al presidente a que presente una moción, una cuestión de confianza, no es inconstitucional, es aceptable. Claro, esto es lo verdaderamente fascinante de este asunto y eso indica que esto al final es un pago evidente. Vamos, no estoy descubriendo América, es un pago a Puigdemont por su apoyo a ese decreto ómnibus descafeinado, ¿no?, que pactaron y que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada, ¿no? Así que es verdaderamente fascinante. A mí me tiene fascinado. Lo inconstitucional es constitucional a capricho del gobierno. Abel Martín, redacción de Es Diario, o nueva cita en la mesa del Congreso para dar trámite a esto o no darlo. Lo último que sabemos es que la última vez que se reunió la mesa para este tema se dio un patadón para delante. Esta vez no se va a poder hacer eso, entendemos. Claro, lo que ha conseguido, digamos, Pedro Sánchez y el gobierno hasta ahora ha sido ganar tiempo. Querían ganar tiempo, ya lo hicieron el 17 de diciembre con ese primer aplazamiento o esa patada hacia adelante para volver a tratar el tema después de Navidades. Ha pasado otra vez el 16 de enero con esa segunda patada hacia adelante y parece ser ya que el 4 de febrero pues la mesa del Congreso va a dar ok, va a tramitar esta proposición no de ley de Junts de que el presidente del gobierno pueda someterse o se pueda debatir sobre si se somete a una cuestión de confianza. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntado por este tema, Pedro Sánchez solo admitió dos preguntas, una de ellas fue en relación a la cuestión de confianza, dejó muy claro que es una prerrogativa del presidente del gobierno presentarse o no a una cuestión de confianza y ya dijo, ya avanzó, que desde el gobierno no se plantean hacerlo. Así que se tendría que debatir este tema a finales de febrero en el hemiciclo. Veremos qué sucede cuando llegue esa fecha. Han presionado mucho a Junts en las últimas horas para que modificara un poquito, rebajara un poquito el texto y en el que se dijera que, bueno, que se insta o que se pide a Pedro Sánchez que se someta al debate, pero la realidad es que a día de hoy Pedro Sánchez no tiene los apoyos, como se ha visto en el hemiciclo siempre que los necesita, porque Junts, pues digamos que le ha dado la espalda ya en repetidas ocasiones, y cuando llegue esa fecha habrá que ver cómo Moncloa, como presidencia del gobierno, intenta argumentar que no quiere someterse a una cuestión de confianza sabiendo cuál es la realidad ahora mismo de la legislatura, cuál es la realidad de los apoyos. Entonces, vamos a ver cuál es la estrategia de Moncloa, porque no lo va a tener fácil argumentar cómo el presidente del gobierno se quiere escapar de esta encrucijada. Hugo Pereira, porque aquí a la gente no le interesa absolutamente nada si la mesa del Congreso debate o no debate. Lo que le interesa a la gente, al ciudadano español, es si va a haber una cuestión de confianza porque lo dice Puigdemont o si no la va a haber. Eso es lo único que interesa. Bueno, a empezar, el gobierno lo que dicen es que en teoría, al menos por el momento, esto ya sabemos que cambia de opinión cada 5 segundos, por el momento no se va a someter, o sea, es decir, va a aceptar el trámite de la PNL en la mesa del Congreso,
Pero ahora bien, instará el Congreso al Gobierno a que someta a una cuestión de confianza, pero el Gobierno no se va a someter a una cuestión de confianza, insisto, al menos por lo que dicen fuentes del Gobierno en estos momentos, se verá en un futuro, ¿no? Y claro, aquí lo que también se pone encima de la mesa es que Sánchez no quiere someterse a una cuestión de confianza. La pregunta es ¿por qué? No podemos hacer la pregunta de por qué, ¿no? ¿Teme acaso que no gane esa cuestión de confianza y tenga que, por tanto, irse dejando a otro del PSOE para que lo sustituya en el Gobierno? Que eso sería lo que, o sea, si pierde la cuestión de confianza, tiene que relevarlo otra persona del PSOE, tiene que haber una investidura, etcétera, etcétera, etcétera. No habría que ir a elecciones, eso sí que no. En cualquier caso, la pregunta es ¿por qué? Porque no se quiere someter a una cuestión de confianza, ¿no? Y digo más, lo que decía antes Benjamín, estoy de acuerdo con él. Es decir, ¿cómo puede ser que lo que era inconstitucional haya pasado a ser constitucional? ¿Cómo puede ser que no se podía trocear el escudo social, como decía el Gobierno, escudo social, comilla doble, y ahora finalmente pasaron de 80 medidas a tener 29? Es decir, ¿cómo cambia la vida tanto de un segundo a otro? ¿Cómo cambian los pareceres de un segundo a otro, ¿no? Es que es una cosa verdaderamente alucinante, ¿no? Insisto, desde luego no era inconstitucional, parece, desde un primer momento, pese a que el Gobierno insistía en que era inconstitucional, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué intentó a diestra y siniestra, por activa y por pasiva el Gobierno, pues impedir la cuestión de confianza? Sánchez evidentemente tiene mucho miedo a una cuestión de confianza porque teme que pudiera incluso salir adelante, ¿no? Claro. El problema es que realmente en la teoría no habría que convocar elecciones. Es decir, pues el PSOE propondría otro candidato. Exacto. En sustitución de Pedro Sánchez y podría ser investido por la Cámara como presidente del Gobierno, ¿no? Él dejaría de serlo. Claro, ya es un factor para que no te guste mucho someterte a esa posibilidad. Claro. Pero más allá de eso, la realidad es que si Pedro Sánchez no recibe la cuestión de confianza de la Cámara, no recibe la confianza de la Cámara, y él tiene que marcharse, sí, investirían a otro, evidentemente, pero ese otro estaría en una situación de una precariedad absoluta. O sea, iríamos a elecciones. Ahí sí que ya no tendría vuelta de hoja, aguantaría un mes, 2 meses, pero las elecciones estarían a vuelta de la esquina. No quedaría otra. Un partido que no tiene la confianza de la Cámara, ya un presidente sí, pero por ende el partido al que representa, ¿no? Por lo tanto, es muy complicado que pudiera seguir la legislatura adelante. ¿Le interesaría eso a Junts? Lo dudo bastante. O sea, Junts tampoco tiene demasiado interés en que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Lo que tiene interés es lo que tú comentabas, en que se debata. Porque eso sí le hace mella a Sánchez. Y cuanto más débil tengan a Pedro Sánchez, más fácil es arrancarle cuestiones. Y más en un momento como este, en el que se está decidiendo el futuro de la legislatura con asuntos hipersensibles como la financiación singular esta para Cataluña, que es un concierto económico, como la cesión integral de inmigración a Cataluña e incluso el referéndum de autodeterminación que está encima de la mesa desde que firmaron ese acuerdo el PSOE y Junts. Y Junts se lo está reclamando y eso ya se está negociando. Difícil, muy difícil, pero también era muy difícil la amnistía. Eso es destacar lo que estaba por subrayar, lo que está diciendo Benjamín, ¿no? Es decir, lo que va a haber aquí al final, ya se va a tramitar, ya se va a tramitar a la mesa del Congreso, pues esa PNL, lo que va a haber aquí es una cuestión de confianza indirecta. Es decir, el pleno en el Congreso, el debate en el Congreso no se lo salva nadie. Por mucho que el Gobierno, que es quien tiene únicamente la prerrogativa, no registre una cuestión de confianza, el debate de la cuestión de confianza lo va a haber, porque la PNL hay que votarla. Es decir, se registra, pasa el trámite de la mesa del Congreso y se debate en las PNLs. Con lo cual, el debate de la PNL por una cuestión de confianza pues va a ser un debate como si fuera una cuestión de confianza real, no como si fuera por también, una cuestión de confianza, claro, tiene consecuencias. Y eso, o sea, a Sánchez, lo que vamos a ver es a Nogueras azotando a Sánchez. Te encanta el verbo azotar, Javier. En cualquier caso, lo que iba diciendo, no le va a salvar a nadie escuchar a Noguera diciendo trileros, por ejemplo, como dijo otro día, no le va a salvar a Sánchez nadie de escuchar que sois ustedes no mentirosos, como también decía Junts el otro día. Es decir, ese debate que también evidentemente no le compensa, no le conviene al Gobierno en términos de desgaste, pues sí que lo va a tener Sánchez, por mucho que no registre la cuestión de confianza. Bien. Habrá debate, no cuestión de confianza, eso son palabras mayores, pero sí, como dice Hugo Pereira, habrá un debate sobre si procede o no una cuestión de confianza, claro. Y eso servirá también pues para que la Cámara vuelva a escenificar ese desbarajuste y ese bloqueo total de legislatura, y veremos efectivamente a Nogueras, la representante de Puigdemont en el Congreso de los Diputados, pues eso, azotando a Pedro Sánchez y diciendo aquí los que mandamos somos nosotros. Eso es lo que vamos a ver seguro, lo otro lo iremos viendo. ¿Es diario? Es noticia.